feeling down now, I'm feeling insecure. I'm feeling down, 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 down. Feeling down now. Conéctate con nosotros a través de redes sociales. Búscanos como Radio Lab Chile. ¡Hey tú, emprendedor! De todo para tus proyectos en www.radiolabchile.cl y sé parte de nuestra comunidad virtual. Radio Lab Chile, la revolución de los emprendedores. Hola, hola, ya estamos con un nuevo capítulo del programa ¿Por qué nos enfermamos? De El Guardián de la Salud. Hoy día, miércoles 13 de mayo, vamos a hablar de un tema bien interesante. Estamos hablando del cáncer cervicuterino, cáncer de útero, cáncer de cervix, y tenemos una invitada especial. Pero antes de hablarles de eso, quiero recordarles que pueden vernos en redes sociales, seguirnos en redes sociales, Radio Lab Chile, El Guardián de la Salud, Instagram, Facebook. Los invitamos a compartir este programa para que más personas interesadas en estos temas de salud y estas preguntas difíciles, el por qué y cómo podemos recuperarnos. Si quieren escuchar un testimonio de recuperación bastante impactante, les sugerimos que lo compartan con esas personas. Y quiero entonces proseguir con nuestra invitada especial. Ojo que Gonzalo no nos acompañará en esta ocasión, pero tengo una invitada muy especial que me alegro mucho de tenerla porque nos conocemos hace años. Ella ha compartido tanto como amiga de la familia, alguien con quien hemos trabajado en el Guardián de la Salud hace mucho tiempo. Así que les presento a Paola Ramírez, que es nutriterapeuta ortomolecular, también escritora en El Guardián, columnista de El Guardián de la Salud. Hola, Pao. Hola. Gracias por venir, a pesar de que sé que es difícil hablar de estos temas a veces, una experiencia personal, pero te agradezco mucho que te hayas presentado y estés disponible para mí, que estoy sola hoy día. Así que quiero darte la bienvenida y antes de que partamos, antes de que nos metamos en el gran tema de tu testimonio, lo que tú has vivido, quiero que hablemos un poquitito, un pequeño relleno, mientras esperamos que se vayan conectando todos los que sé que no se van a querer perder lo que vamos a hablar. Un poco hablar de la nueva medicina germánica, como cuando tener otra visión, porque en todos estos programas hemos hablado de lo que significa las 5 leyes biológicas, la nueva medicina germánica, pero para ti, ¿qué ha significado en tu vida o cómo llegaste a él?
¿qué es lo que tú rescatas de la nueva medicina germánica? Bueno, hola, buenas tardes. Yo creo que la nueva medicina germánica, hubo una Paola antes de Hammer y después de Hammer, otra Paola. ¿Quién es Hammer? El doctor Hammer fue quien descubrió las 5 leyes biológicas y el precursor de la nueva medicina germánica, oncólogo alemán, ¿ya? Y la verdad es que conocer la nueva medicina germánica fue, como te dijera, algo enorme, porque es una forma en la que podemos entender las enfermedades desde un punto de vista biológico. ¿Ya? ¿Por qué nuestro organismo funciona de tal manera? ¿Por qué mi organismo va a reaccionar de esta forma con este tratamiento? ¿Por qué va a reaccionar de otra con este otro? El no asustarse, por ejemplo, ante cualquier problema de salud que se pueda tener. En el caso mío, por ejemplo, en ese tiempo, cuando yo empecé a estudiar la nueva medicina germánica, que me acuerdo que empezamos juntas el año 2011, ¿ya? Para mí fue sumamente valioso porque pude entender, por ejemplo, el por qué mi hijo se había enfermado tanto después que nació. ¿Ya? ¿Por qué tuvo problemas renales? ¿Por qué tuvo tanto problema broncopulmonar? Porque Vicente, él tuvo problemas, bueno, aparte de tener un virus sincicial, él tuvo una bacteria renal, tuvo una bronconeumonía, tuvo bronquiolitis, tos convulsiva, tuvo los riñones muy inflamados, ya a medida que iba pasando el tiempo. Fueron casi 5 meses, poco más de 5 meses lo que lo hospitalizado, y yo siempre me cuestionaba por qué se enfermó tanto. Y después de conocer a Hammer, pude desenmarañar todo ese tema con Andrés, porque a todo esto a mi esposo también yo empecé a interiorizarlo del tema, y a él le gusta mucho también el tema de Hammer, y el sin ser terapeuta tiene harto conocimiento del tema también. Entonces, fue maravilloso porque ahora, por ejemplo, cualquier cosa que nos pueda pasar a nosotros, sabemos el por qué pudo haber pasado, y al ya tener conciencia, es como, ay, y después nos va a pasar tal cosa, en nuestro organismo va a pasar tal cosa después, entonces me voy a preparar con esto otro. Lo mismo con los pacientes, es una herramienta súper potente para poder darle tranquilidad también a un paciente, ¿ya? Y en el fondo como prepararse para lo que pueda venir después en su proceso de recuperación, porque las enfermedades en el fondo son procesos biológicos de recuperación, nuestro organismo se programa para poder recuperarse, ¿ya? Claro, Es que, y llevándolo a lo que tu testimonio de ahora que vamos a compartir, en el fondo eso fue súper valioso, que tú pudieras ya saber lo que se venía, y a medida que te iban pasando cosas, ya tenías como la idea del por qué y no te asustabas tanto. La verdad es que la nueva medicina germánica fue la piedra angular de todo el tratamiento, de toda mi recuperación fue esa, porque a mí muchas veces me decían, pero ¿por qué no te sacas el útero? Sácatelo. Me lo hicieron muchas personas. Y yo en el fondo tampoco tenía las ganas, porque honestamente tampoco tenía las ganas de estar explicando persona por persona el por qué yo tenía tal tratamiento, el por qué no hacía lo que supuestamente el normal de la gente haría. Entonces, muchas veces preferí omitir y simplemente decir estoy bien muchas veces para también evitar el enjuiciamiento social, ¿ya? Porque a veces ese es un gran tema. A ti no te, muchas veces uno, en el caso mío me decían, pero yo no te veo enferma, a ti no se te ve que tengáis cáncer porque te veo así, te veo así. Claro, porque uno en el fondo, y las mujeres sobre todo, tenemos una capacidad de programarnos ante muchas cosas. Ya el hecho de llevar una casa, de cuidar hijos, de tener que ser prácticamente el sostén emocional de la casa, te obliga de alguna manera a camuflar
ya lo que uno pueda estar sintiendo. Entonces, se nos va a hacer corta la hora, yo creo. Ya. Entonces, ahora ya estamos justo en el horario que yo quería que partiéramos con este testimonio, porque ya le dimos oportunidad a las personas de que se conecten y puedan verlo, los que lo quieran ver en vivo, y aprovechar de hacer preguntas. Así que les aviso que después del break, es a las 18:30 horas, vamos a hacer un pequeño receso de 5 minutos y después de eso vamos a tratar de responder todas las preguntas que nos vayan llegando. Así que, para que sepan, hagan sus preguntas y vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para responderlos a la vuelta de comerciales. Pero ahora nos vamos a meter en el testimonio de Paola, así que quiero darte el puntapié de inicio para que cuentes cómo partió todo esto. Pao. ¿Hace cuántos años fue y cómo te diste cuenta que era un tema uterino, cérvico uterino? ¿Cuáles fueron los primeros síntomas, los primeros indicios de este proceso? Bueno, esto viene de muchos años. Bueno, yo tuve a mi primer hijo el año 2006 y Vicente empezó a crecer y él quería tener un hermanito. Y yo, la verdad es que también tenía muchas ganas de tener otro hijo. Y yo le decía a Andrés, tengamos otro hijo, y Andrés me decía, pucha, que mejor no, porque la condición, la situación económica, porque igual para tener un hijo hay que tener obviamente las condiciones para que nunca le falte nada, etcétera, etcétera, etcétera. La cosa es que, bueno, pasó ese tiempo, yo tuve un embarazo. La verdad que es algo que, bueno, tuvo Andrés, tuviste tú también, y yo tuve una pérdida. Estuve embarazada cuando Vicente tenía alrededor de, tiene que haber tenido como 5 años más o menos. Tuve una pérdida de un bebé, y después de eso, a mí me vinieron estuve con un proceso de amenorrea, muy largo, muy largo. Amenorrea es cuando no se produce la menstruación. Sí, estuve sin menstruación mucho tiempo y me dio frustración, yo me empecé a desvalorizar como mujer en el aspecto sexual, en el aspecto de poder procrear. Tuve una desvalorización en este aspecto y ¿qué pasó? Bueno, después de eso pasó el tiempo y yo dije yo, no se pudo, nomás no se pudo, y después tuve un diagnóstico de menopausia precoz. Yeah. Tuve un diagnóstico de menopausia precoz, que me lo dio el ginecólogo, y ahí yo me acuerdo que sufrí un buen rato por eso, tuve mucha pena, porque dije ya no vamos a poder tener nunca más otra guaguita, y ya, yo me voy a enfocar en mi hijo, en el Vicente. Entonces, el Vicente siempre ha sido como mi motor, mi cable a tierra. Bueno, la gente que me conoce sabe que él es mi león, es mi todo para mí, el Vicente. Y, ¿cómo se llama? Empecé a disfrutarlo mucho más de lo que lo disfrutaba. ¿Y qué pasó? Que llegó un momento en que yo empecé también a generar, igual es algo súper personal, pero empecé a producir picazón en la zona genital, ¿ya? Y junto con eso, al poco tiempo después, empecé con taquicardia. Con taquicardia. Y me acuerdo que eran terribles. Tuve 1, 2, como 4. Que tuve. Entonces, después de eso, bueno,
teníamos las sospechas. Sangrados también, ¿no? Tuve sangrados fuertes, hemorrágicos, pero muy fuertes, y yo empecé a botar mucho tejido en los sangrados. Después de eso, bueno, tuvimos alguna sospecha llevándolo a Hammer, tuvimos una sospecha y en el fondo igual no voy a decir que fui muy valiente al principio porque igual me cayó como un balde de agua fría lo que podía hacer. Y después obviamente que ya yendo a un médico que también conocía de Hammer y ver todo lo que tenían que hacerme, en el fondo, claro, sí, era un cáncer uterino, ya, y nada, pues, ahí corroboramos a Hammer inmediatamente por el tema de la cervix y el sistema cardio y todo eso. Y fue como el primer regalo de la nueva medicina germánica. O sea, no se hizo un diagnóstico con eso antes del diagnóstico oficial, podríamos decirlo. Claro, ya sabías más o menos para dónde iba la cosa para que no No, fuera tan chocante también llegar a ese diagnóstico. entonces yo empecé bueno, empecé con tratamientos, ¿cierto? Mi tratamiento fue en base a altas megadosis de vitaminas. La alimentación también me ayudé en parte porque tampoco tuve una alimentación que dijéramos exclusivamente higiénica o ultra sana, ya porque yo sabía que en el fondo eso no iba a tener, si bien iba a influenciar quizás en una recuperación más rápida, la recuperación más importante era en el fondo eh, eh, el poder terminar con ese conflicto, ¿ya? O sea, ya estaba en la fase de recuperación y lo importante era ahora no entrar en otros conflictos. Entonces, No tener recaídas. más recaídas. Entonces aquí yo les quiero comentar. Resulta que mucha gente demoniza mucho el tema del consumo de cannabis. Es muy demonizada, ¿ya? Yo soy una vocifero en el fondo del uso del cannabis medicinal. Es algo por lo que la gente que me conoce, mis más cercanos, saben que es así. Yo lo hablé, me acuerdo, con el médico y él me prescribió en el fondo cannabis medicinal. ¿Por qué? Y después hablando, obviamente, con la doctora Leonor, ayúdame, Leonor, la inmunóloga nicaragüense, Leonor, no me acuerdo, ya, pero Gallardo. la Leonor Gallardo. Justamente hablando con ella en un seminario que fuimos con ella, yo le comenté el tema del cannabis medicinal y lo que yo pensaba, ella me lo ratificó y me dijo, sí, pasa que el cannabis, al consumirlo, llega al cerebro a un stand-by, por decirlo de alguna manera, en la cual te evita entrar en conflictos biológicos. ¿Por qué? Porque los conflictos que yo pueda tener, obviamente, van por un tema de estrés, ¿cierto? Entonces, de esa manera, tú tienes tu cerebro relajado, ¿ya? Y no te estresas con nada. No es un tema de andar drogado todo el día, ni andar... No es que uno ande volado todo el día, porque no es eso, ¿ya? Sino que simplemente mantener el cerebro en un estado como de stand-by. Ahora, el tema yo lo consumía en mantequilla. Es para el dolor, ¿no? ¿Cómo? Para tratar el dolor principalmente Para su tratar también lugar. el dolor, porque yo tenía dolores espantosos. Por las contracciones uterinas. Por las contracciones uterinas. Entonces necesitaba... uterinos. Claro, cuando yo botaba, en el fondo estaba botando los tejidos, las contracciones eran enormes, eran un parto. Y me acuerdo, y eso me paran los pelos, porque sufrí mucho con eso. Y el cannabis medicinal me ayudaba, a estar en este estado de estrés, para no entrar en conflictos biológicos nuevos, y también para atenuar los dolores. También me acuerdo que cuando pasaba los procesos de expulsar,
tengo una conocida que es una fitoterapeuta muy, muy buena que trabaja para la fundación, ay, para el, ay, ya no me acuerdo, para el dispensario nacional. Y ella me preparó un estoy un poco nerviosa, se me olvidan las cosas. Me preparó Hoy día las palabras no nos un vienen, estamos en preparado solución. Hay que fitoterapéutico. comentar que cuando... Sí, me hizo Adelante. un preparado de homeopático de borraja para ayudarme como a eliminar más rápido. ¿Ya? Ujú. Otra cosa que era como muy importante y que yo creo que a lo que se debe como el haber podido salir de esto sin problema fue una ley biológica, ¿ya? Que tiene que ver con la temperatura de nuestras manos y nuestras palmas de los pies. Cuando el ser La humano, segunda ley biológica. la segunda ley biológica, cuando entramos en conflictos activos, ya estamos en un estado de simpaticotonía, o fase fría también se llama. Y en fase fría es cuando crecen los tumores, en el caso del cáncer. Y es por eso que hay que tratar de mantener la mente tranquila, porque en estado de estrés el cáncer crece. Por eso es importante Ciertos tipos de cáncer. Pero estamos hablando del cáncer uterino, crece. Por eso era tan importante el tema de estar tranquila y mantener, como decía yo, el cerebro de alguna manera en un estado de stand-by. Cosa de que no aumentaran esos tumores y no fuera un cuento sin fin, sino que en algún momento pudiera yo decir, como ahora yo ya no tengo el cáncer de útero. ¿Ya? Y eso, como te decía antes, mucha gente a mí me dijo, opérate. Yo sabía por el proceso que estaba. Entonces lo importante siempre, por ejemplo, en el caso de la vitamina C, cuando se consume la vitamina C es un simpático tónico, porque las vitaminas y los alimentos también son simpaticotónicos o vagotónicos. Entonces, cuando uno está en fase activa de estrés, hay que consumir lo contrario, un vagotónico. Algo para relajar el sistema nervioso. Exactamente, claro, para relajar. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, si yo estoy estresada, no puedo tomar algo que me estrese más. Por ejemplo, vitamina C, un tratamiento con vitamina C, una quimioterapia de vitamina C, por ejemplo, si en estado frío y no se puede tomar, se puede morir la persona, no hubiera podido morir. Eso es muy importante siempre vigilar en el caso de los tratamientos, aunque sean obviamente naturales, ortomoleculares o el tratamiento que sea, siempre vigilar el estado en el que está la persona, si está en un estado de estrés o está en un estado de recuperación. ¿Ya? Por ejemplo, sí, importantísimo eso. Entonces, por ejemplo, un estado de estrés podría ser cuando estabas con dolores muy fuertes y además tenías las palmas de tus manos frías. Eso es una forma de detectarlo. Si las palmas de las manos están frías, quiere decir que está activo esa parte del sistema nervioso que se activa con el estrés y por lo tanto la forma de generar un alivio rápido es relajando, aplicando calor, sustancias relajantes. El cannabis es un buen relajante para esas crisis dolorosas. Y la borraja fue algo que usabas más cuando ya estabas relajada, porque es más activante la borraja, ¿no? Sí, sí, porque las contracciones me venían antes de expulsar. Entonces, ¿qué pasa? Que consumía borraja también cuando estaba con epicrisis. Las epicrisis son cuando llegas a un pico de algo y vas a entrar, estás en vagotonía, ¿ya? Y en esa misma vagotonía viene
una crisis de recuperación, que se llama, dentro de la misma vagotonía. Viene una epicrisis. Y ahí es cuando se entra Una crisis de dolor dentro de la una recuperación. crisis de dolor. Y ahí se llega de nuevo, se puede entrar de nuevo, obviamente, cuando estamos en epicrisis entramos de nuevo en una fase fría. Ya, lo importante de la epicrisis en el fondo es, son complicadas porque yo muchas veces estuve acá con el suero colgando, me tuve que medicar más de una vez, muchas veces, para Pero poder... siempre bajo la guía de alguien que te pudiera sugerir, Sí, o sea, no me cosas que no automedicaba yo. interrumpieran, No, yo no me que no automedicaba. interrumpa el proceso, Justamente, que yo tu tenía proceso pueda seguir y sea algo que ayude a ese proceso. Por eso en el caso que específico, ayudar a no cortar el proceso, sino que en el fondo era algo que en el fondo me permitía estar sin dolor en cierta medida, pero no cortar el proceso que yo estaba pasando en ese minuto, en un proceso de recuperación. No es fácil, es difícil, porque a veces las crisis eran muy fuertes y estuve mucho tiempo en cama, a veces estaba 5 días en cama y no es fácil. Por eso a mí cuando yo no entraba mucho en detalle en cuanto al tema de mi tratamiento, porque las personas no iban a entender el por qué yo tomaba ciertas decisiones y por qué ciertas no. Es complejo de entender, siendo también el doctor Hammer tan cuestionado hasta la hora de hoy. Entonces es un poco complejo. Bueno, y después pasé todo ese proceso hasta que me tocó tomarme mis exámenes para saber, mis exámenes de rutina, para saber cómo iba todo, ¿cierto? Y yo había empezado con molestias el mes de septiembre del año antepasado ya, el 2018. Empecé con molestias y de verdad que yo me asusté porque encontraba, decía yo, pero ¿por qué tengo tanta crisis tan seguida? Decía yo, tengo tanto dolor en el útero y me siento tan hinchada y estoy más gorda y me notaba extraña y la verdad es que me asusté. Yo dije, estaré en fase fría de nuevo, me habrán aumentado los tumores y estaba muy preocupada y la verdad es que para salir de dudas tenía que tomarme mis exámenes, porque tenía que tomarme mis exámenes rutinarios y no me los quería tomar. Me daba miedo tomarme los exámenes. La cosa es que cuando me están tomando los exámenes, llega un examen en particular que me tenían que hacer y me dicen, ¿anda sola? Sí. Y la doctora me queda mirando y se mira con la otra chica y me dice que tengo que decirle algo. Y me dice, me dice, bueno, ya vimos lo que teníamos que ver específico, pero hay algo más. Sí, le digo yo. Y me dice, usted está embarazada. Y tenía yo 18 semanas de embarazo. 18 semanas. O sea, que no te habías dado cuenta en todo ese tiempo. No, porque no tenía periodo. Claro, ya te habían detectado con una menopausia precoz. Claro, yo no tenía periodo y cuando tenía sangrados no eran periodo, eran yo estaba botando, estaba en todo mi proceso de eliminación tumoral, pues estaba en eso. Claro, se notaba que no era menstruación, era muy distinto las características de ese sangrado. Sí, era muy distinto, el color, el aroma, el volumen, era todo muy distinto. Pero cuando te detectaron ese embarazo, ¿también te dijeron en qué estaba todo este tema de tus tumores? Sí, no tenía nada. Ya no tenía nada. Se solucionó completamente y hasta se resolvió el conflicto biológico. O sea, lo que te habías generado,
en primer lugar. O sea que se cumplió totalmente el propósito biológico de desarrollar un cáncer en primer lugar. Se cumplió todo el proceso del proceso hameriano, se cumplió completo. Por no poder tener hijos, el cuerpo generó la forma de poder tener hijos. Tenía un tumor de 18 semanas conmigo. Claro. Ahora tiene Otro 11, tumor. 11 meses tiene ahora. Sí, sí. Es una niña muy sana. Entonces, ya nos llegó la hora para llegar al break. Antes de continuar, debemos irnos a una pausa chiquitita. Pero antes recuerde que tenemos en Radio Lab Chile, quien está transmitiendo esto, ellos están haciendo una campaña Pyme en Casa, así que puedes ya enviarles tu video de 1 minuto de forma horizontal al WhatsApp de Radio Lab Chile, y ahí ellos en la pausa, que vamos a hacer ahora, están transmitiendo estos emprendimientos. Así que de vuelta de esta pausa, vamos a estar leyendo los comentarios, respondiendo preguntas, aclarando dudas que tengan. Así que no se vayan, quédense. Y volvemos con más del programa ¿Por qué nos enfermamos?, dedicado al cáncer uterino, cervicuterino, transmitido por Radio Lab Chile, por el Guardián de la Salud. Así que volvemos. Don Corleone, I am honored and grateful that you have invited me to your daughter. ¿Cómo reconocer los síntomas del coronavirus? Si tienes tos, fiebre, dolor muscular y dificultad respiratoria, acude de inmediato a un servicio de urgencia. Si no tienes dificultad respiratoria, llama primero a Salud Responde para mayor orientación. Si estás diagnosticado de coronavirus, quédate en casa y respeta la cuarentena. Hazlo por ti y por todos. Más información llamando al 600-360-7777 o en gov.cl. Cuidémonos entre todos. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Plan de Acción Coronavirus. ¿Qué hacer para prevenir el coronavirus? Lávese frecuentemente las manos con agua y jabón o utilice gel de alcohol. Al toser o estornudar, cubra boca y nariz con pañuelos desechables y elimínelos. Evite tocar o acercarse a personas con infecciones respiratorias. Infórmese en minsal.cl o llamando a Salud Responde al 600-360-7777. No le escuché. Cultura efectiva, cultura emprendedora, cultura colaborativa. Somos la opción a tu emprendimiento. Radio Lab Chile. Al aire. Estamos de vuelta. Muchas gracias por permanecer. Y ya estamos llegando a la parte media de nuestro programa. Estamos de vuelta con ¿por qué nos enfermamos? Una gran pregunta. Por el Guardián de la Salud, transmitido por Radio Lab Chile. Y estoy junto a Paola Ramírez
nutriterapeuta, quien recién acaba de darnos su testimonio, que tuvo un final bastante sorpresivo. Y ahora vamos a indagar incluso más en profundidad sobre cáncer de útero, cáncer cervical, de cervix, perdón. Y vamos a seguir en este tema, pero antes quiero saludar a quienes nos han estado escuchando, que mandaron unos pocos saludos por ahí. Vamos a mandar un saludo rápido a quien debiera estar en este programa, pero solo pudo escucharlo, Gonzalo Carrasco. También a Valeria Ripo, otro Apache, Marisela Nahuel, Angélica del Fierro, Daniela Carrasco. Damos gracias por los saludos, pero ¿por qué nos mandan preguntas? ¿Por qué tantos saludos? Quieren dar la presencia nomás, pero tienen que aprovechar de hacer buenas preguntas. Bueno, yo misma voy a inventar las preguntas, ya que no nos han mandado más. Se perdieron la oportunidad y por eso voy a preguntar a esta invitada, explícame más sobre esta relación misteriosa del por qué tuviste taquicardias. ¿Qué tiene que ver eso con el útero, con el cervix? Lo que pasa es que bueno, nosotros tenemos en nuestro organismo ya, en nuestro cerebro, se regulan diferentes funciones. Me puse nerviosa, de hecho estoy helada. ¿Te crees un conflicto? No importa, yo te voy a ayudar. Es el mismo relé a nivel cerebral. Es muy interesante esto, las dos estudiamos nueva medicina juntas y ninguna somos expertas, somos estudiantes, como todo el mundo, hay que investigar, indagar por sí mismo. Entonces en este tema del cervix y el útero, son distintos tejidos, de hecho, muy distintos. Y uno es el conflicto uterino, que estuvimos conversando, todo el proceso, pero también el tejido del cervix es un conflicto un poco distinto, un matiz algo distinto, y el cervix es un tejido que ocupa dentro de nuestro cerebro, que es el comando de todo, el mismo espacio, el mismo relé cerebral, la misma zona. Por tanto, cuando se genera un conflicto a nivel del cervix, también afecta las venas coronarias. Y si hay un conflicto directamente de venas coronarias, también va a afectar el cervix, porque están en la misma zona. Entonces, esos dos conflictos están muy relacionados, tienen un parecido, y de hecho sería interesante tal vez analizar un poquito más sobre el tema de los conflictos específicos, porque no todo el mundo pasa por un tema de querer tener hijos. Pueden ser conflictos distintos. Claro. Sí, son matices de un mismo tipo de conflicto. Pero esto de las taquicardias tiene relación con el cervix. Esa zona es de un tejido distinto, y de hecho en el conflicto activo el cervix se ulcera, pierde tejido. Y en la recuperación se regenera ese tejido y se vuelve a sanar ese tejido del cervix. Así que es como una contradicción que se pueda detectar como un cáncer cervical, siendo que es una reposición del tejido. No es algo que esté en exceso de las células normales. Pero bueno, eso ya es un poco más técnico, pero es una explicación del por qué tú no te asustaste cuando viste, o sea, obviamente cualquiera se asusta, pero pudiste entender el por qué. En vez de pensar, es un problema cardíaco netamente, lo pudiste relacionar y tomarlo dentro del contexto total. Claro, es que lo pude relacionar porque justamente estaba con otra sintomatología y pude relacionarlo, pero en el momento en que me dio la taquicardia no relacioné nada, o sea, estaba aterrada, porque me dieron con mucho dolor y me ahogué feo, y pude relacionarla los días después más tranquila. Entonces, la otra pregunta que tengo, que creo que deberíamos aclarar, es en relación a los conflictos biológicos, porque tú mencionaste conflictos biológicos nuevos, la importancia de no generarse nuevos conflictos biológicos o de activar antiguos conflictos. Entonces deberíamos explicar, yo creo, qué es un conflicto biológico para empezar, a qué se refiere eso. Bueno, un conflicto biológico es
el resultado de una acción, ya que el cerebro vive como un conflicto. Por ejemplo, se relacionan mucho el tema, como un shock, claro, y se relacionan mucho con el tema también, entre comillas, emocional, porque la mayoría de la gente ve sus conflictos biológicos muchas veces como que son originados por emociones, ¿ya? Porque él me miró feo, porque yo me desvalorizo, y por muchas cosas más, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que los conflictos biológicos activan esa zona que regula en el cerebro, ya sea cierto tejido, y esa zona también está conectada directamente a ciertos órganos, ¿ya? Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Que en el momento ¿tienes ahí la... Ah, No, amiga, tú tenías que tener ese gráfico, así que no me hables a mí. tú. Ya, pero no importa, no importa. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando vivimos un shock, ya un conflicto biológico, nuestro organismo activa mecanismos de defensa. Se activan, ¿ya? ¿Defensa? No me gusta esa palabra. Entonces, cuando, Supervivencia podría ser. claro, conflictos o sea, claro, activa la supervivencia en el fondo el organismo, y al activar en el fondo esos mecanismos de supervivencia, ya se generan situaciones que a nosotros nos pueden incomodar, más llamadas enfermedades, ¿ya? Pero son Ujú. biológicos. Tenemos preguntas. Ahora que yo fui media pesada, me mandaron 2 preguntas. Así que la primera pregunta, Carolina Barrera pregunta, ¿por qué los tratamientos convencionales no fueron tu opción? No fueron mi opción porque si yo hubiera optado por un tratamiento convencional, bueno, lo que hubiera sido más fácil es que me habrían sacado el útero, ¿ya? Eso es todo, me hubieran dicho, ya sabes que tienes esto y lo vamos a sacar y punto. No creo que hayan llegado a la instancia de hacerme una quimioterapia para el útero, porque acá simplemente lo sacan, lo extirpan, ¿ya? Como que no está esa opción de quimioterapia tradicional para el útero. Y mi opción no era sacarme el útero, y aquí yo voy a entrar a un tema que quizás a no mucha gente le guste, pero entré a un tema en que yo sentí en mi corazón que no tenía que hacerlo, y también sentí que debía ser fiel a lo que yo creía, que en este caso era la GNM, y que ya la había comprobado con mucha gente. ¿GNM qué quiere decir? Bueno, Nueva Medicina Germánica es su abreviación en inglés. Del inglés. Claro. Pero M es Nueva Medicina Germánica, MGM, en español. Entonces, ¿qué pasa? Que no quise optar porque sentía que tenía todo como para poder enfrentarlo de alguna manera. Y también se lo dije a mi esposo porque me estaba preocupado. Yo le dije, mira, le dije, si esto se pone más feo, yo me lo saco. Y mucha gente, incluso yo creo que ponían hasta en duda si yo me estuviera tratando como correspondía, porque claro, muchos saben mi postura en el fondo. Yo digo, creo en la medicina natural, sí, aplicada como corresponde. Creo en la ciencia también. No soy... Porque había gente que pensaba que yo me estaba curando con puras hierbas, que era toda una curación así sumamente arcaica y sin mucho conocimiento del tema. Entonces no fue mi opción hacerme el tratamiento convencional. Sí busqué médicos que eran médicos, pero tenían conocimiento de lo que yo necesitaba o lo que yo andaba buscando. Ya me tomaban exámenes, yo tuve tratamientos igual que otra persona, pero otro tipo de tratamientos que eran igual o sea, quizás igual de efectivos sabiéndolos aplicar.
porque ahí entramos de nuevo al tema del calor y el frío, de cómo tenía que regular yo tenía que ser sumamente consciente de mi tratamiento. Y quizás fue muy aventurado. Tengo amigos que me dijeron: tú te aventuraste mucho, sobre todo cuando estaba con la crisis, pero no me arrepiento, porque gracias a eso pude tener a mi hija. Mi hija estaba destinada a estar conmigo, y ese útero estaba destinado también a sanarse. Yo creo que por eso también conocí la medicina germánica, por eso se me preparó tantos años con esto. Y bueno, yo soy una mujer que cree en Dios, creo que hay una entidad superior, ¿cierto?, que está con nosotros, y que si nosotros a Él le oramos, Él también nos acompaña y nos ayuda. Yo cada vez que oraba, yo sentía en mi corazón que era difícil lo que estaba haciendo, pero sentía en el fondo que estaba bien. Y la que coronó todo eso fue Noelia, que es el nombre de mi hija, tiene 11 meses, es una bebé muy hermosa, es un ángel. Ella me mira y me sonríe y me hace no arrepentirme de nada, en el fondo. Me toca la fibra. Y nada, pues por eso no soy amiga de la... Yo siempre he dicho... Y gracias a que trabajas con el Guardián de la Salud, tú ya sabías que las otras alternativas de tratamiento que te podrían haber ofrecido, de hacerte radiación o quimioterapia, aparte de cirugía. La quimioterapia, además, tampoco, aunque me hubieran hecho, por ejemplo, quimioterapia, tampoco es selectiva. O sea, la quimioterapia, todos sabemos que en el fondo te mata todo, te mata las células buenas, las células malas, no hay una selección. En cambio, por ejemplo, una quimioterapia biológica, en el caso de la quimioterapia endovenosa de vitamina C, ¿ya?, porque también es una quimioterapia, la vitamina C es selectiva, entonces crea el apóstosis natural de las células cancerosas, o sea, funciona completamente diferente, y además va nutriendo mi organismo para yo sentirme mejor de lo que podría estar, obviamente, con otro tipo de quimioterapia. Ya, lo mismo que las cámaras de ozono, también son súper buenas. También me hice cámaras de ozono y también, o sea, limpian, oxigenan el sistema, porque hay que recordar que en el fondo las células cancerosas viven en un estado de toxicidad, o sea, y mueren con el oxígeno. Entonces, es como... Ojo que eso no tiene mucha lógica biológica, ¿Sí? porque eso ya es otra teoría. Sí, bueno, dentro de la medicina otra cosa. germánica, claro, sí. Dentro de la medicina germánica no se toma esa teoría de que las células del cáncer sean tóxicas o que no pueden sobrevivir en ciertos ambientes, porque simplemente tienen una función biológica. Ahora, claro, hay muchas terapias que no tienen este paradigma totalmente distinto. Es una cirugía microbiana, sí, eso lo entiendo, no se puede entrar en el tema de la metástasis, pero estamos hablando en el fondo de que el oxígeno de alguna manera también ayuda a que el sistema celular se mantenga vivo, se mantenga despierto, le da una inyección de vida al sistema, igual que la vitamina C. Es eso. ¿Por qué? Porque lo sube al estar vagotónico el sistema, es una inyección que se da de vida en el fondo, si se bebe vida celular. Es como que yo despierto las células, ¿me entiendes? Entonces... y por eso estábamos con toda la intención de tener la imagen para ustedes, de volver a mostrarlo. Lo hemos mostrado en todos los programas, de hecho, de mostrarles qué pasa con... las fases, porque es tan importante cuando hay fase activa, frío, estrés, tensión, de no aplicar estos activantes como la vitamina C o terapias con oxígeno, porque sería ir contra los procesos que se están llevando a cabo.
Si tú activas aún más un sistema ya activo, vas a generar un mayor estrés y empeorar el cuadro. Mientras que si estamos en la fase de recuperación, cuando ya se solucionó el conflicto, ahí conviene implementar todas estas cosas que sean naturales, que no intoxiquen al organismo, sino que lo ayuden en el proceso de recuperación y alivien la inflamación, los dolores. Ahí es donde te sirvió mucho la vitamina C, el oxígeno, y en los casos de las crisis, hay las cosas relajantes, como la marihuana medicinal, la vitamina C se corta cuando hay estados de estrés, es más complicado. Y lo mismo en cualquier enfermedad, con cualquier problema de salud que se tenga, es lo mismo. También hay que tener ojo con la segunda ley biológica, que habla en el fondo de la temperatura, ¿ya? Es importante en cualquier problema de salud que se tenga. Eso debería ya se nos está acabando el tiempo, no lo puedo creer. Nos quedan 5 minutos para cerrar este programa. Imagínate, pasó volando. Yo te dije, y nos quedan 3 preguntas. Todo el mundo se pone a preguntar a última hora. Bueno, 2 de ellos son técnicos, y es una trampa. En el fondo son comentarios. Gonzalo Carrasco dijo, el tejido del cérvix se recupera con la ayuda del virus del papiloma humano, VPH, y en el fondo ese es un comentario. Efectivamente, la cuarta ley biológica deja en claro que los virus y las bacterias tienen un rol. En el caso del cérvix es un tejido del tipo donde actúan los virus en los procesos de recuperación, así que el virus de papiloma humano, según todo el concepto de la nueva medicina germánica, las 5 leyes biológicas, ayuda al proceso, hace la cirugía microbiana en el sentido de que amolda esos nuevos tejidos que se están, en el caso del cérvix, están reparando la ulceración que se produjo en la fase activa. Y luego pregunta, ¿solo hay actividad de virus y bacterias después de solucionar el conflicto? O sea, en curación. Sí, esa es cuarta ley biológica. Me está preguntando alguien que se lo sabe mucho mejor que nosotros. Carolina Barrera, vuelve a preguntar, durante el proceso, ¿en qué consistía tu alimentación? Eso ya lo dijimos al principio. Paola estuvo compartiendo que no hizo una alimentación especialmente distinta, sino buscando nutrirse bien, porque no se trata de lo que estás comiendo. Ahí no está el tema. Gonzalo dice, pero el cannabis es un vagotónico y puede ser contraindicado en presencia de síntomas como infección, fase de solución, por lo tanto puede ser peor. Hay que tener cuidado en el momento en que se aplique las dosis. Por eso es tan importante, y vuelvo a repetirlo, el estar pendiente. En el caso que yo conocía, tuve la bendición de poder conocer del tema, podía aplicarlo en ciertos momentos. Yo sabía en qué momento podía aplicarlo y en qué momento no tenía que hacerlo. Claro, eso es clave, de todas maneras. Exactamente. Y hablando de la importancia de saber cuándo aplicar todas estas cosas, es la invitación a todos a que estudien más de nueva medicina germánica, lo conozcan más. Y yo tengo un dato donde pueden partir en la edición actual del Guardián de la Salud, que está en kioscos, y en nuestra página web www.guardiansalud.cl. Ahí ustedes entran y lo primero que van a ver es la edición actual. Pueden descargar las primeras páginas sin costo, pero lo que les voy a recomendar está dentro, así que tendrían que comprar la edición, comprárselo al kiosco o descargarlo ahí. Pero nosotros siempre decimos, cómprenlo en un kiosco porque así apoyan la labor, el emprendimiento de ese suplementero, de ese dueño del kiosco. Así que por eso en la página web no lo vendemos más barato, la edición actual, que está en los kioscos justamente para que uno prefiera comprarlo físico y tenerlo físico. Y por eso, en la edición de ahora, de abril, cuyo titular principal es neumonía, dentro de esa edición, en la página 15, hay un artículo muy bueno titulado ¿Por qué nos enfermamos?, al igual que este programa, y hace una muy buena introducción a lo que es el concepto de la nueva medicina germánica y cómo nuestro sistema nervioso tiene mucho que ver con el por qué nos enfermamos. Es una introducción, pero va despertando en ti esas ganas de aprender más, de estudiar, y hay un documental muy bueno en nuestro canal de YouTube,
que se llama 5 leyes biológicas. Si pones 5 leyes biológicas, lo vas a encontrar igual directamente. Ese documental de 4 horas también es muy buena explicación para partir. Sí, Además, ¿perdón? Lo pueden ir viendo por partes para irlo digiriendo de a poco. Claro. Y en el fondo lo mejor es verlo varias veces para que te quede grabado, porque es mucha información, es dar vuelta a todo, medicina patas arriba totalmente. Así que mientras más veces lo puedas ver, más claro te va a quedar. Pero esas son fuentes de información para que tú partas en este conocimiento de entender cómo funcionan las leyes biológicas del organismo. Y bueno, no tuvimos tiempo para entrar en más detalle, daban ganas de hablar mucho más. Pero antes de irnos, quiero hablar un poquitito, irme a lo técnico, porque me siento mal si nos vamos sin aclarar estos aspectos técnicos respecto a lo que estamos hablando, cáncer de útero y de cervix, detallar un poco más por qué nos enfermamos, cuál es el conflicto biológico, el shock biológico que nos lleva a este tipo de desarrollo de cáncer. Entonces, el conflicto biológico que está relacionado al útero es un conflicto de procreación o un conflicto de implantación. Por tanto, una pérdida, haber sufrido un aborto, no poder embarazarse o tener la pérdida de algún hijo o nieto puede ser el gatillante de ese tipo de conflictos. Además, el útero y las trompas de falopio, además, se corresponden con los conflictos de género, que se pueden experimentar como un conflicto feo con un macho, con algún hombre del sexo opuesto. Así que ser humillado por un hombre, ya sea física, sexual o emocionalmente, insultos verbales, ser tratada de manera irrespetuosa por algún compañero. Que no necesariamente es cualquier hombre, no necesariamente la pareja. Claro, puede ser un compañero, un pariente, un amigo, o sea, cualquier persona del sexo opuesto. Exacto, macho. Exacto. Puede incluso ser un amigo, que sea un colega del trabajo que tenga un comportamiento ofensivo, ser molestado o perseguido por una expareja, un divorcio que sea feo, que sea traumatizante, alguna autoridad que sea hombre, algún supervisor, un médico, un juez, un policía, etcétera. Todos son escenarios posibles de generar ese tipo de conflicto. Incluso un examen ginecológico que sea traumatizante para la mujer puede provocar un conflicto a nivel de útero, o sea, que va a generar proliferación celular que puede llegar a ser detectado como cáncer. Pero todo depende en cuánto logra crecer, qué tan fuerte y prolongado es ese conflicto, porque si no crece más allá de cierta medida, en la medicina se va a catalogar como benigno, pero si crece un poco más y llega a esa otra medida, ya lo nombran como maligno, o sea, cáncer. Y para hablar del otro tipo de conflicto, que es otro tejido cuando hablamos del cervix, tiene un matiz un poco distinto. Así que les voy a leer la diferencia en este conflicto biológico de la mucosa del cervix. Es un conflicto sexual o de apareamiento, lo que significa en términos biológicos que está en juego la reproducción. También puede estar relacionado a un conflicto de pérdida de territorio si la persona ha tenido algún cambio de lateralidad o de hormonas. Eso ya es más complicado. Pero nos vamos a abocar a desmenuzar un poco más ese conflicto sexual o de apareamiento, que es lo más común, que lo gatille. Bueno, aquí hay que mencionar que se corresponde con las venas coronarias, y para detallarlo. Un conflicto sexual se refiere a cualquier estrés, o sea, un shock que involucre la sexualidad. Esto incluye sexo doloroso, ya sea la primera vez que está, usualmente cuando se pierde la virginidad, o un abuso sexual, algún hostigamiento sexual, prácticas sexuales no deseadas, el rechazo sexual, sentirse no deseada sexualmente,
una falta de actividad sexual debido a una separación o pérdida inesperada del compañero, de su pareja. La pornografía ofensiva, descubrir que alguna pareja o esposo está durmiendo con otra persona, está teniendo un affair, o interrupciones durante el coito, también pueden gatillar este tipo de conflicto. Y bueno, es muy común que niñas cada vez más jóvenes se vean afectadas con estos conflictos a nivel de la mucosa cervical debido a las iniciaciones sexuales cada vez más jóvenes. Y como comentario extra, para cubrir todas las posibilidades, el hecho de ligarse las trompas de falopio o el uso de un dispositivo intrauterino o tomar anticonceptivos también pueden, como algo para prevenir el embarazo, también podría generar este conflicto sexual en un nivel más sutil psicobiológico. Son casos excepcionales, pero hay que nombrarlos para que no piensen que todos lo vivimos de la misma forma. Depende mucho de los matices de cada uno. Y con eso estamos llegando al final de este programa. Hemos tenido una muy grata conversación. Gracias por acompañarme, Paola. Recuerden todos que pueden volver a ver este programa en el fanpage de Radiolab Chile, el fanpage de El Guardián de la Salud por Facebook, también en el canal de YouTube de Radiolab o el de El Guardián de la Salud, lo vamos a subir mañana ahí. Se puede escuchar en Spotify o formato podcast. Así que los despedimos. Muchas gracias por la paciencia y nos vemos otro día el miércoles. Chao, chao. Cultura efectiva, cultura emprendedora, cultura colaborativa. Somos la opción a tu emprendimiento. Radiolab Chile.